Querida hermana Patricia de la Trinidad, María de la Trinidad. María de la Trinidad. Qué bonito nombre. Bienvenida, muchísimo gusto. Gracias por aceptar la invitación. Pues, gracias también por invitarme. Estaba mucha duda, tuve que pedir muchos permisos, pero al final el permiso lo da el Señor, si es su voluntad. Qué maravilla, hermana. ¿Usted, su convento está en España? Sí, yo vivo en el monasterio de la Purísima Concepción, en un pueblo que se llama Ágreda, Ajá. en la provincia de Soria. De Sor María de Ágreda. Sí, justamente. Wow. Soy María de Jesús de Ágreda, que es la fundadora de este monasterio junto con su madre. Ah, de Sí. verdad. Oh, esta es una Sí. sorpresa para mí. Bueno, déjeme platicarle aquí a nuestros hermanos del mundo católico que a la hermana Patti, que es paisana, mexicana, es la primera vez que nos vemos, hemos cruzado mensajes de alguna manera y nos enlazó una amistad común de Colombia, a quien le mandamos un saludo muy cariñoso, a Eliana. Y así que es la primera vez que la veo. Es cuando me enteré que era hermana de claustro, perdón, inmediatamente se prendió el foquito, así que dice, contáctala, contáctala, porque para este programa que se llama Llamado Sacerdotal, en la que también hemos tenido a religiosas, pues se me hace un garbanzo de a libra, como decimos, hermana, Bueno, se me hace un garbanzo de a libra tener la oportunidad de entrevistar a una consagrada de claustro, porque eso es una experiencia que nosotros los laicos no tenemos la oportunidad, ¿no? Yo he tenido la dicha de tratar con la hermana Marta en el convento de la Visitación aquí en la Ciudad de México, que es un monasterio de claustro, de eh, vida contemplativa propiamente. contemplativa, Sí. contemplativa. Y pues, pero ella es la superiora y bueno, hemos tenido la fortuna, bueno, yo he tenido la fortuna, ella la desfortuna, yo de tratarla y de recibir consejo y recibir consuelo. Me acompañó en un momento difícil de mi vida, así que cuando escuché que usted era de claustro, entonces empezaré preguntando, ¿es contemplativa? Sí, somos de vida contemplativa, así se nos llama. La clausura, digamos, es parte de la vida contemplativa, pero no Correcto. es todo. O sea, somos, de hecho, bueno, las constituciones, ¿no? Y la última que nos ha regalado el Papa Francisco, Feliz Memoria, eh, Ajá. buscar el rostro de Cristo es para las monjas de vida contemplativa, sí. Y el monasterio me dice que es pasionistas, No, somos concepcionistas ah, franciscanas. Ajá. concepcionistas franciscanas. Así nos conoce, digamos, más comúnmente. Nuestra orden es de la Orden de la Inmaculada Concepción, Ok. fundada por Santa Beatriz de Silva, que en este año tenemos año jubilar por sus 50 años de canonización. Así que, Ajá. Pues entonces estamos de fiesta, como ven, estamos de fiesta, sí. verdaderamente. Así que, hermana, pues esta inspiración del Espíritu Santo de crear este programa, pues tiene como propósito eso, inspirar a gente de cualquier edad, porque sabemos que el llamado está, a veces no lo tomamos a tiempo, o llega tarde ese llamado. eh, Así que la intención de este programa es poderle acercar a los laicos una experiencia de atender este llamado, no sé si de conversión, ahorita nos enteraremos, y porque muchas veces sirve de espejo para que se vean en las circunstancias en las que están viviendo, en las circunstancias en que están recibiendo su llamado y que el camino que usted, en este caso, haya recorrido, pues le sirva a nuestros invitados, hombres o mujeres, a discernir si se encuentran en ese momento. Pero antes de continuar, yo le pediría de favor si nos hace el favor de dirigir una oración que nos permita y que nos ilumine.
Bueno, pues simplemente nos encomendamos primero al Espíritu Santo, ¿no? Que es el que lleva todo, que lo inspira todo, ¿no? Y el que nos hace conocer todo y responder. Y pedimos, Señor, que infúndenos tu espíritu para este momento de compartir. Inspires lo que hemos de decir, cómo lo hemos de decir, para que llegue al corazón de quien tú quieres. También te pedimos la inspiración de nuestra Madre María, que para nosotras es nuestra mediadora carismática, y que ella, ¿no? Que fue dócil al Espíritu y que con su sí nos trajo la redención del mundo, pues también que nos ayude a decir sí en todo momento de nuestra vida. Y pedimos también por nuestro Señor Jesucristo. Pues todo esto para mayor gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues a mí estas entrevistas me gusta hacerlas sin escarbar mucho antes de la entrevista porque me parece más natural. Ya me ha ocurrido en algún momento, de hecho me ocurrió con dos monjas de Polonia, que no he podido tener aquí porque no pudimos concluir la entrevista, pero tuvimos una sobremesa aquí en la casa de ustedes. eh, Son de directamente Polonia, ya están en Cuba y empecé a preguntar de su vocación y su llamado y tuvimos una charla de lo más exquisita, sabrosa, de a cafecito, que luego no la pudimos repetir con esa soltura ya cuando la estaba yo grabando. Así que por eso mejor no pregunto y por eso ustedes me dirán que qué mal preparado. Pues sí, así es, porque aquí vengo finalmente a enterarme a quién tenemos enfrente, pregunto algunas pinceladas que me orienten y luego ya lo compartimos todo con ustedes. Así que hermana, de verdad, muchísimas gracias. Me da gusto Adiós sean dadas. saber que tenemos una compatriota por allá haciendo intercesión por nosotros. Y platíqueme un poquito de usted, hermana, de dónde viene, de dónde es, de su familia, cuénteme. Sí, bueno, yo soy mexicana, como ya lo has dicho, soy de Guadalajara. Mis padres, pues mi madre vive ahí, mi padre ya ha fallecido, mi familia toda está allí. Eh, pues yo crecí en una familia católica. Eh, Somos cuatro hermanos y mi padre y mi madre, pues bueno, desde pequeños se preocuparon por nosotros. Yo estudié, bueno, hice una carrera. Cuando se habla del llamado, ¿no? El Señor siempre llama a los de la mañana, a los de mediodía, a los de la tarde, ¿no? Sí. Yo ya estaba pescando a los de la tarde, yo ya tenía mi vida hecha. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara, allí hice mi carrera de químico farmacólogo. El Señor me ha regalado una historia bellísima, ¿Su muy rica. carrera, su carrera en qué, perdón? Químico farmacobiólogo en Ajá. la carrera y en México, en el Sinvestar, hice la maestría en farmacología Wow. y luego volví a Guadalajara y bueno, también hice un doctorado en biología molecular. Yo me dedicaba a la investigación científica y bueno, el Señor me regaló ir hasta Houston, pero sin esta historia yo no estaría aquí. Tan sencillo. Sí. ¿Y nunca se alejó de la religión, hermana? Bueno, cuando lo intenté nunca me dijo el Señor. Es algo muy bonito, ¿no? Que yo siempre comparto. Mi familia, pues siempre éramos de la Eucaristía todos los domingos y yo siempre iba a misa los domingos, pero nunca por obligación. El Señor me regaló, incluso cuando yo vivía en la Ciudad de México, digamos que fue el tiempo de más disipación, que incluso quería yo vivir de espaldas a Dios, pero siempre, sea los domingos, siempre la Eucaristía me deja con mucha paz. Ujú. Era como que si no iba a la Eucaristía me perdía algo grande, ¿no? Y Ajá. es toda mi vida. Ajá. Todavía, hasta ahorita ese es un gran regalo que tengo que agradecer al Señor, ¿no? Por experimentar esa paz después de cada Eucaristía. Y bueno, Entonces, sí, sí, dígame, dígame. sí, y eso de alguna manera es lo que me ha mantenido, ¿no? Yo recuerdo de pequeña algo
en la escuela que a mí que me marcó mucho era cuando nos estaban explicando, ¿no? Algo de la filosofía de los griegos, ¿no? Que hablaba la persona, los hombres, somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, pues entonces hay que crecer en las tres partes, ¿no? Y bueno, siempre estudiaba, el Señor me regaló pues también, siempre era de muy buenas calificaciones, ¿no? De los primeros lugares, pero también el estar cerca de Él, ¿no? Una experiencia muy bonita de mi vida, de mi infancia. Yo de pequeña me daba miedo entrar a la iglesia a la que me llevaba mi mamá porque era muy oscura. Y a mí lo que más me llamaba la atención o donde me sentaba era en un pilar junto al altar donde estaba una imagen de la Santísima Trinidad, que estaba a colores y era lo que no me daba miedo. Entonces, Eh, siempre me senté yo cuando estaba en la escuela, recuerdo que cuando teníamos exámenes, yo estudiaba cuando me correspondía, pero un día antes del examen yo me iba y me sentaba allí y luego yo cuando aprendí a leer decía allí, culto a la divina providencia, decía. Entonces yo un día antes del examen siempre me iba ahí, me sentaba y llevaba una velita, para eso me gastaba mi domingo. ah, Fue algo muy, muy bonito, ¿no? ujú, Y que por eso llevo el nombre de la Trinidad de Redención. ujú, ujú. Hay una conexión que después contaré. Pero bueno, y mi madre cuando yo recuerdo, pues me llevaba ahí. Y así fue siempre, ¿no? Fue como estar contando con Dios también para lo que hacía, ¿no? Ajá. Por mí, por el mundo. Y bueno, así cuando estuve en la Ciudad de México, pues sí había mucha, eh, pues era un mundo distinto. Yo me movía entre hospitales, entre centros de investigación y un poco pues también yo estaba pues, ¿no? En esa edad de joven de buscar y de encontrar, ¿no? Yo siempre he sido buscadora, ¿no? Y siempre he buscado el amor. Y en ese Ajá. entonces pues también buscaba el amor humano, ¿no? Y bueno, sentía que de alguna manera Dios me estorbaba. Pero a pesar de eso nunca dejé de ir a la Eucaristía. Y bueno, y al final ya el Señor fue haciendo mi historia, ¿no? Me regaló. Cuando usted se va a la Ciudad de México, aunque Guadalajara es una ciudad enorme, seguramente llegó y nada le deslumbraba de la ciudad, pero sí tal vez la mentalidad de los capitalinos, más libertina, diría yo, más, pues más alejados de alguna manera de nuestra religión. Y dice usted que intentó darle la espalda. ¿A qué se refiere con eso? Sí, yo tenía, bueno, una formación, a mí me inculcaron valores, incluso intenté romper con esos valores, ¿no? En Ajá. esa etapa de mi juventud, pero así, cuando estuve a punto de romper con todo eso, es como dice el Salmo, ¿no? El Señor extendió su mano y me agarró, porque fue esa experiencia, ¿no? De sentir que yo iba a caer en un abismo y sentí así, para atrás, ¿no? Literalmente así lo sintió. Sí, Ah, así. ajá, Así, ¿no? Y bueno, yo había tenido alguna experiencia, ¿no? O sea, he tenido también experiencias de compañeros, ¿no? De noviazgo, de un noviazgo, ¿no? De un noviazgo, bueno, no roto, sino simplemente pues cuando te traicionan y uno dice, pues bueno, si no con este buscas otro, ¿no? Y ajá, en esta para cuando estaba en la Ciudad de México. ah. Y bueno, yo busqué buscar y bueno, también intentar así desfasar y vivir como vivía Nancy, pero bueno, el Señor me dejó. Él ya me cuidaba y me ha cuidado desde toda mi vida. Él ya sabía para quién que me quería para sí y yo eso lo tengo claro ahora, ¿no? Uno nunca ve la acción de Dios cuando lo vive, pero realmente, pues después uno va comprendiendo que era su paso, ¿no? ¿Qué, Nuestra en qué momento descubre usted ya con claridad que siente la vocación, el llamado de servirle? Bueno, eso ya fue mucho después. Yo, bueno, en México que estuve haciendo la maestría, después volví a Guadalajara. Yo creo que, a ver, ese llamado en sí, esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda de también de la sabiduría y de qué quiero, ¿no? Hacer en la vida, ¿no? ¿Qué será de mí o qué voy a hacer? Ujú, Yo buscaba, bueno, ya tenía mi carrera, también había salido muy chico, o sea,
para el mundo de hoy, pues yo sería una mujer súper realizada, ¿no? claro. Iba bien, yo estaba ya trabajando en la Universidad de Guadalajara como profesor investigador. Y bueno, Perdón, qué línea de investigación llevaba, hermana? yo llevaba enfermedades crónico-degenerativas, me dedicaba concretamente a metabolismo de lípidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con colesterol, con infartos, pero me dedicaba a lo que era terapia genética, ¿no? Ujú. No germinal, sino terapia genética que se llama, pues, para, que ahora se utiliza también en curas, ¿no? Para curar también enfermedades. Para quien no Eh, conoce la terapia génica, ¿nos puede decir en qué consiste? bueno, la terapia genética es, digamos, nuestro cuerpo produce proteínas que cuando se altera ese equilibrio en el organismo, si hay una proteína que venga con una mutación genética, digamos, pues se produce mal, ¿no? O sea, por ejemplo, en el área que yo me dedicaba, pues hay personas, ¿no? Que conocerán que están muy delgadas, hacen mucho deporte y siempre tienen colesterol alto, ¿no? Que se Ujú, llama hipercolesterolemia familiar. Ese pues es un defecto en una proteína que se produce de más. ujú. Entonces, mi rama de investigación era precisamente buscar, digamos, clonar un gen que bloqueara ese gen de esa proteína para que no se produjera tanto, ¿no? Y poder, digamos, a nivel genético actuar, es, digamos, la medicina que se está usando, ¿no? De retrovirus y cuando en los laboratorios de investigación que yo me dedicaba era precisamente de retrovirus. Y bueno, se manipula genéticamente, pero precisamente de células somáticas, no es a nivel germinal de producir seres, ¿no? De- Como que puede ser una rama, ¿no? cuando habla usted de germinal, ¿se refiere a través de un embrión? Sí, Correcto. y esa es, o sea, son dos, las células somáticas, que era la que yo me dedicaba, Ajá, y la de células germinales, que ya tiene que ver con seres vivos concretos, ¿no? Nosotros era, correcto. digamos, es como ahora, ¿no? Que se ponen nanopartículas o que se marca alguna molécula para que ataque directamente y no se produzca un gen y entonces se bajen los niveles de colesterol, que era lo que yo me dedicaba un poco, Ujú, siendo yo en ese tiempo que yo me dedicaba, ahora ya han salido muchas cosas más ujú. avanzadas. Bueno, le Sí, hacía la pregunta yo con toda intención porque ciertamente ahí hay un tema de ética sí, en la bastante, investigación que implica manejo de seres vivos, ¿no? Aunque sean todavía un embrión, sí. o de hecho cuando son tomados de tempranamente y cultivados, pues estamos ya hablando de un potencial ser humano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y no, Bueno, nosotros trabajamos bueno, con células, con virus, con bacterias, que era donde ajá, clonábamos los ajá, genes que queríamos este, que para, era nuestro, digamos, sí. ajá, Pero no era muy bonito, era un mundo apasionante, ¿no? sí, me Y bueno, yo imagino. me dediqué a la investigación realmente porque yo desde pequeña buscaba un poco la vida, ¿no? Yo recuerdo que siempre con mi madre eh, agarraba todas sus medicinas. Ahora sí voy a hablar mexicano, ¿eh? Sí lo hablo. Agarraba las medicinas y mezclaba los medicamentos. Gracias a Dios nunca me lo tomé, ¿verdad? Pero era como que sí, para ver si podía generar vida, ¿no? O sea, Ah, siempre buscaba el origen de la vida, ¿no? ajá, Y al final me dediqué se llama ciencias de la vida, ¿no? Las ciencias sí. biomédicas, ciencias de la vida, en el área que yo estaba en la universidad. Y bueno, ya el Señor después me cambió de las ciencias de la vida a la ciencia de la Cuando una persona como usted a esa edad sigue una trayectoria académica muy clara, bueno, desde una vocación desde pequeñita y luego ya los estudios preparativos y universidad, pero inmediatamente una maestría y luego un doctorado. ¿En qué momento hubo algún vacío que Dios le pudo hablar o cómo ocurrió? vida. Yo bueno, también el Señor tiene mediaciones, ¿no? Porque Ah, realmente la vocación siempre está ahí. Todos, no hay ninguna persona, ningún cristiano que no tenga una vocación. claro. Es descubrir la vocación a la que somos llamados.
Entonces, pues bueno, yo cuando regresé de la Ciudad de México a Guadalajara, que fue cuando hice el doctorado, yo también al mismo tiempo me invitaron unos primos a una realidad dentro de la iglesia, que es el camino neocatecumenal. Ujú. Y entonces yo empecé a caminar en esas comunidades. Y yo allí ha sido un gran regalo para mi vida, porque ahí me encontré con la palabra, ¿no? Y yo creo que eso ha sido de las cosas, de los Se- regalos más grandes que he recibido, ¿no? Tengo mucho que agradecer al camino neocatecumenal y también es que yo esté aquí, ¿no? Si no hubiera, sí. Y ¿Se entonces acuerda yo, de algún pasaje en particular que le capturó? eh, bueno, yo lo primero que me recordé fue cuando, mm, que después, bueno, obviamente la vocación de cuando el Señor le dice a San Juan, que eso ya fue al yo de recién que había entrado al camino, que no es lo que suelen hacer los catequistas, nos Sí. invitaron a la JMJ en París. Yo no tenía ni un año de empezar, como un año que tenía que había nacido en el camino, ¿no? Ujú, Pero nos invitaron y el lema de esa jornada pues era ven y verás, ¿no? Y ese evangelio, ¿no? Donde el Señor llama a sus discípulos, ¿no? Y es maestro donde vives, ¿no? Ven y ujú. verás. Fueron y se quedaron con él. Pero también una cosa que me llamó a mí mucho la atención, yo cuando entré en algunas de las, fue a veces la experiencia del lucernario, ¿no? De estar a oscuras, escuchas un evangelio y sientes tu vida así, ¿no? Y yo siempre recuerdo esa experiencia como yo sentada en medio de una silla en un lugar oscuro, sola. O sea, eso es una imagen que vino a mi corazón, ¿no? Ajá. Eh, Pensando y buscando, ¿no? Que era de mi vida y era un regalo cuando el Señor siempre, ¿no? Yo siempre, el Señor me ha regalado contemplar la belleza, el, ¿no? También mucho empatía ante el dolor, ante todo eso, siempre me ha dado una sensibilidad desde pequeña. Pero en ese momento de oscuridad era como un entrar dentro de mí, ¿no? Esas experiencias de entrar a Ujú, través de la palabra, ¿no? Es como si el Señor te coge de la mano y te ujú. lleva dentro, ¿no? Cuando uno siempre, ¿no? El mundo te ofrece buscar fuera, ¿no? Como Sí, decía San claro. Agustín, fuera buscaba lo que dentro me esperaba, ¿no? Ujú. Fue esa experiencia a mí cuando es la vida de los santos, ¿no? Pues va descubriendo, ay, pues eso también me ha pasado a mí, ¿no? O sea, es cuando ve uno que no estamos solos, ¿no? Ajá. Es iglesia y que la experiencia, como decías tú, la experiencia a veces la de otros, pues también nos ayuda a descubrir nuestra propia experiencia, ¿no? Y bueno, ese fue un momento concreto, pero yo seguí caminando, ¿no? En la universidad. Y bueno, dos cosas concretas que me marcaron en esa jornada. Una fue que había aquí en el pueblo una chica, mami, que estaba de itinerante en México. Entonces, todos los peregrinos, éramos 500 mexicanos, imagínate, y bien portados, pues pasamos por No creo, no creo. bueno, nos hacíamos notar. Pasamos por aquí, por Ágreda, y recuerdo que algo muy curioso, que siempre yo desde que entré al camino, pues siempre todo era, eh, digamos, nunca era sola, ¿no? Siempre la comunidad, cuando íbamos a alguna convivencia, pues siempre te tocaba con otra, y a mí siempre me tocaba sola. Digo, ¿pero por qué? Si a mí siempre, si a todos les tocaba con dos, ¿no? Y esa vez también recuerdo que a mí, cuando venimos aquí a Ágreda, a mí me acogió una familia, ¿no? Ya ves que Ajá. nada, pues o te acogen familias o en el seminario que estaba cerca los demás y así nos distribuían donde podían. Ujú. Y a mí me acogió una familia, al día siguiente celebramos Eucaristía en este monasterio y yo recuerdo que yo de Sor María pues no conocía nada, eh, pero recuerdo que éramos tantos y estábamos 500 en la iglesia del convento y luego bajaron las monjas al coro bajo. Yo no pude verlas porque éramos tantos y ya teníamos que correr, que nos están esperando. Y yo lo único que dije, bueno, como yo ya trabajaba, me iba bien, dije, ya volveré de vacaciones. Ajá.
Esa Claro. fue esa experiencia de ahí y recuerdo también después de aquí de Ágreda, partimos para Lourdes, ¿no? El camino hacia Lourdes. Y bueno, a pesar de que también algo muy importante en mi vida, ¿no? Ha sido la experiencia que yo he tenido de la Virgen. Porque yo a pesar en México de ser un país muy mariano, de que en mi casa también se rezaba el rosario, de que en Guadalajara la Virgen de Zapopan también pues es una Virgen que mucha fiesta, ¿no? Yo siempre llevaba una pregunta en el corazón, ¿no? Aquí hay mucha Virgen y ¿dónde está Jesús? ¿no? Esa era una búsqueda concreta en medio de las fiestas de la Virgen. Ajá. Y eso quedó ahí porque eso marcó también después mi vocación y el que yo esté aquí. Y entonces después, cuando llegamos a Lourdes, no sé si has tenido la oportunidad de estar Sí, en Lourdes, sí, ahí es un silencio que te absorbe. sí. Y yo recuerdo que nos dieron un tiempo libre y en ese tiempo libre me quedé orando ante la Virgen más de una hora, ¿no? No sé ni cuánto, pero fue la primera vez que yo oré ante la Virgen de esa manera. ¿no? Rezar y devoción sí, pero es como cuando pues el Señor te regala la oración, ¿no? Con Jesucristo, con Mm, la Virgen. ujú. Y yo recuerdo que le pedí tres cosas a la Virgen. La tercera no me acuerdo. O es muy importante, o no tiene relevancia, o mejor que no. Y pero una de las cosas era precisamente, ya estaba yo en un momento en que tenía todo, en que tenía una buena carrera, una posición de investigador, todo me iba bien, también había salido con chicos, pues la verdad que mi familia siempre ha sido un regalo, yo siempre he estado, pues siempre, ¿no? Mi familia es mi familia, ¿no? Ujú. Y, y pues también, ¿no? Socialmente tenía vida social, de todo, ¿no? Cualquiera diría, pues no me falta nada, ¿no? Pero al mismo tiempo era ya esa experiencia de que tenía todo y al fin hacía como que había falta algo por recorrer. Ujú. Entonces pedí a la Virgen que me mostrara cuál era ese camino que me faltaba por recorrer, ¿no? Porque ciertamente cuando yo siempre buscaba el amor humano, siempre le pedía a ella, o sea, me ponía a rezar rosarios, eso sí, para ver si este chico con el que salía era el que me tocaba, ¿no? Ajá, ajá. Porque también una experiencia de adolescente, ¿no? Fue esa, ¿no? Fue digamos, un, una alianza con Dios, ¿no? Porque a mí me encantaba, dentro de lo que ya el Señor me regalaba esta digamos, fue un regalo, ¿no? El de ser contemplativa. Yo me subía, en México le llamamos la azotea de mi casa, ¿no? Me tiraba arriba a mirar las estrellas y a buscar las constelaciones, ¿no? Y bueno, en un momento de mi vida, pues también me tocaba, yo veía a mis compañeras que unas se iban, otras venían, otras las dejaban irse en vacaciones con el novio y otras que querían, y había un chico que quería salir conmigo. Y yo recuerdo que en una de esas noches yo no sabía que eso era oración, pero yo estaba hablando con alguien, ¿no? Y yo le pregunté, ¿a quién tengo que entregarle mi vida, no? Y yo en el fondo escuché una respuesta, aquel por el que seas capaz de dejarlo todo. Wow. Bueno, esa experiencia yo pensé que la había tenido en México y ahí fue donde el Señor me sacó. Entonces, cuando ya había pasado todo eso, y bueno, ante la Virgen, pues yo le pedí precisamente eso, ¿no? Que me ayudara a ver cuál era este camino que me faltaba por recorrer. Ujú. Y una segunda cosa, yo siempre desde que entré al camino hay un canto que siempre me ponía a temblar y que me encantaba, y era precisamente el pedirle a la Virgen, María, Madre mía, enséñame a querer a tu Hijo como le has querido tú, amarme, ¿no? Ujú. Y eso le pedí, ¿no? Que me enseñara a amar a Jesús como ella. Ujú. Y bueno, lo que se le pide a una madre, lo concede, ¿no? Sí, sí. Yo después de eso, eh, yo volví a Guadalajara eh, con mi familia, seguí caminando y en un momento de mi carrera, ya tenía yo el doctorado, conocí a un investigador de Estados Unidos que había ido a Guadalajara, en Houston, en Baylor, y me invitó a hacer
un trabajo de colaboración con él como un postdoctorado, ¿no? Ujú. Y bueno, yo, algo también que el Señor, que fue un regalo del Señor, era también, desde que yo entré al camino, siempre Ajá, pues, la Eucaristía, compartíamos la palabra, un día entre semana nos reuníamos. Y yo siempre, si por alguna emergencia o algo no iba la palabra o no iba la Eucaristía, ajá. siempre sentía que me perdía algo grande. Ujú. Y que esa es la misma sensación de cuando no iba a la Eucaristía el domingo, que me había perdido algo Ajá, grande. ajá. Y bueno, ya yo, entonces, pues yo volví a Guadalajara, me fui a Houston a trabajar con este investigador, el doctor Chan y Lawrence Chan. Pero yo antes de irme, antes de decirles sí, pues yo pregunté a los catequistas del camino si había comunidades allá Claro. en Houston, ¿no? Y fue muy gracioso porque me dijeron, pues no conocemos a nadie, pero tú vete. Y cuando busca, y seguro que habrá, y cuando la encuentres nos llamas. Digo, ah, bueno. Entonces, pues me fui y efectivamente a mí se me hacía eterno. Primero, que en Houston no era como en Guadalajara, que yo salía a caminar y me encontraba una iglesia caminando, ¿no? Tuve que buscar una iglesia para poder ir los domingos y pues no había, entonces tenía que tomar medios de transporte. Ajá. Al principio los managers del edificio donde estaba pues me empezaron a invitar y curiosamente también a una iglesia de Houston de la Virgen de Guadalupe, ¿no? De Nuestra Señora de Guadalupe. Y los domingos me empecé a ir con ellos, ¿no? Con los managers de los apartamentos. Ajá. Después encontré otra iglesia cerca de, ahí mismo en el centro médico, que también San Vicente de Paul. Y bueno, ya también iba allí, pero yo no encontraba comunidades. O sea, yo empecé a buscar y nadie en las parroquias donde iba yo a la Eucaristía, Mm. preguntaba por el camino neocatecumenal, nadie conocía hasta que se me ocurrió meterme en internet a la diócesis y había uno de asuntos hispanos y pues yo dije, pues si me contestan. Y sí, efectivamente yo pregunté, dije, soy una chica mexicana, estoy buscando si hay aquí justo una comunidad y ya a través de la diócesis me dieron el teléfono de uno del camino, de un hermano del camino Ajá. y ya llamé, este hermano del camino, llamé en contacto con los catequistas y bueno, fue así como yo volví, según seguí caminando en Ujú, Houston, ¿no? ujú. Entonces ya, porque a mí me parecía eterno el de domingo a domingo, ¿no? Sí. La Es muy Eucaristía. largo, claro, claro. Sí, pero bueno, fue ese regalo. Y bueno, ya cuando estaba allí en Houston, eh, yo eso lo veo claro. Yo cuando llegué a Houston fue algo muy curioso, porque claro, yo no conocía a nadie, ¿no? A nadie. Y cuando lo único que por teléfono, un compañero del trabajo, que era mexicano, me ayudó a conseguir un apartamento para vivir. Claro, pero Ujú. ahí tienes que llegar a contratar teléfono, a contratar, no tenía teléfono. Yo cuando llegué a Houston, pues ni tele ni teléfono, solo me había llevado la Biblia, que era lo único que traía, ¿no? Así que ese fue mi medio de comunicación todas 2 semanas, ¿no? Las dos Ajá. primeras semanas, hasta que ya fui entablando. Pero bueno, y para mí fue claro, ¿no? Que ese tiempo en Houston, pues también fue un llevarte al desierto para hablarte al corazón, ¿no? Mm. Y fue algo así, ¿no? Porque yo era algo como que siempre que me pasaba algo, eh, esta iglesia que está en el centro médico, pues, es un centro pues donde va muchísima gente de todo el mundo, ¿no? Sí, claro. El centro médico de Houston. Y muy atinadamente tenían la Eucaristía por la mañana, era a las 6:45, que justo te daba tiempo, 7:30 más tardar, a las 8 ya podías estar trabajando. Y Ujú, tenía otra Eucaristía a las 12:15. Si a las 12 es la hora del lunch, te ujú. daba 15 minutos para llegar a la iglesia, media hora y 15 minutos. O sea, tenían las Eucaristías también muy acertadamente puestas. Ajá. Yo siempre que algo me pasaba, pues yo siempre, ¿no? Me regalaba al Señor correr a agradecerle, ¿no? Siempre Ujú. tengo mucho que agradecerle al Señor. Y bueno,
así fue. Los catequistas en un momento de Houston, pues me pidieron me invitaron, ¿no? Que sí, que sí quería hacer una experiencia. Ujú. Y, y yo, pues, el Señor, si algo me ha regalado es no tener miedo, ¿no? Y yo, pues sí, ¿por qué no? Una experiencia, yo, una Claro. experiencia, sí. A donde quiera, pues sí, a donde quiera. Ya ellos me dieron el teléfono, vine a hacer, dice, tú llama y pídele si quieres, si puedes hacer una experiencia, ¿no? Cuando yo llamo, dice, puede ser donde quiera, le digo, pues sí, donde quiera. De Estados Unidos es muy fácil viajar a cualquier lado, ¿no? Sí. Y cuando llamo por teléfono, dice, pues es de España, porque no conocemos ningún monasterio, digamos, aquí en Estados Unidos a que te podamos enviar. Yo llamo y, y la diosidencia, ¿no? Que era precisamente el monasterio por el que había pasado hacía 7 años. En Wow. el, ¿no? Y bueno, entonces yo llamé, ya pedí permiso en el trabajo y vine a hacer una experiencia, ¿no? En 2004. A ver, antes de continuar ahí en este punto, ¿en ningún momento previo al estar mirando las estrellas había pensado usted en hacerse monja, en consagrarse? Bueno, hubo una experiencia muy pequeña, pero yo no conocía ni monjas de nada, ni había visto monjas en mi vida. Ajá. Pero yo creo que tendría yo unos 5 años o 6, cuando fue la única vez que lo mencioné, ¿no? Después, que, que mi abuela nos preguntó a dos primos y a mí que qué queríamos ser de grande. Ajá. Entonces, yo recuerdo que un primo dijo, pues yo médico, el otro yo bombero y tú monja. Y mi abuela soltó una carcajada y dice, no, 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 qué monja ni qué nada. Y me hizo una broma, ¿no? Porque la broma que me hizo dice, no, tú al de Santa Clara solo. Dice, dos cabezas y una almohada. Y se rió tanto que esa respuesta dije, pues seguro será algo malo. O sea, ¿no? Y yo ahí quedó esa. ¿Y usted lo dijo como una espontaneidad o Sí, sí, o sea, espontáneamente. Yo si si el de nada. bombero yo monja? Sí, 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 o sea, Ajá, yo de nada porque no conocía ni había visto una monja en mi vida. ajá. Sí. Y Pero luego, cuando está, ok, cuando usted está buscando siempre algo, ¿le cruzaba la posibilidad de ser monja o no? Simplemente tenía esa no, necesidad de búsqueda. no, no, siempre esa era una búsqueda. Ok. Y luego en la azotea, cuando le habla, ¿cómo le dijo el Señor? Por aquello sigue aquel que por quien dejarías No, todo. por aquel que sí es capaz de dejarlo todo, pero, o sea, yo no sabía que era el Señor de repente, o sea, era como una pregunta, ¿no? Dentro de mí misma, yo contemplando, digo, pues, ¿por quién, no? O sea, yo veía, y, o sea, y yo, ¿a quién tengo que entregarle mi vida, no? Ujú. ¿No? Porque, pues, a mí me informaron con una moral, con unos valores, ¿no? Y la respuesta en lo profundo fue esa, ¿no? Contemplando, por aquel que seas capaz de dejarlo todo. Ok. Y luego cuando le invitan a hacer la experiencia, ya tenía una intuición. Cuando la experiencia, pues yo creo que sí, pero yo creo que ya estaba en lucha, porque, porque cuando yo vengo a hacer la experiencia, este, eh, o sea, siempre mi correr era a Dios, ¿no? A la Ujú, Eucaristía, a ujú, dar gracias, cualquier cosa. De hecho, mi primer cumpleaños, esto fue, pues, bueno, muy bonito, lo digo, sí, lo he compartido alguna vez. Mi primer cumpleaños en Houston, pues como yo no conocía a nadie, y fue unos días después de que yo había llegado. ajá. Entonces, yo simplemente, pues dije, aquí nadie sabe que es mi cumpleaños, ¿no? Pero yo, de hecho, pues dije, ¿no? Pero yo tengo mucho que agradecerte, Señor. Y me fui a la Eucaristía. Se nos fue Regreso, sería como no supe, ¿sí? eh, se perdió, de repente ya no le escuché. Cua- eh, o se habrá desconectado esto. A ver, hábleme, hermana. No, no les. Ah, ahí ya le escucho. Ya, ok. Entonces se va a celebrar su cumpleaños en la Eucaristía. Ajá.